Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Encantado de tenerlos por aquí. Soy Salvador Díaz de León, director general de la Asociación de Expertos en materia de prevención del lavado de dinero y delitos económicos. Me da muchísimo gusto que estemos dando inicio a estas jornadas para poder platicar con ustedes. Como ustedes saben, hoy nos enfrentamos a un gran reto, que es mantener la sana distancia ante la época del coronavirus y todo el contagio. Estamos siguiendo todas las medidas de precaución. Tenemos todo esto a distancia armado para ustedes. Quiero platicarles que hemos trabajado desde el mes pasado en armar una serie de 8 conferencias con distinguidos participantes que nos acompañan, como siempre, de la Comisión Nacional Bancaria, de la UIF, la Conducef, el SAT, entidades financieras. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Vamos a hablar de temas anticorrupción, de la ley FinTech, temas de cumplimiento, el COVID. Eh, y para mí es un gusto que el día de hoy nos acompañe una personalidad que no necesita presentación. El día de hoy va a estar con nosotros Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una persona que todos conocemos y nos enorgullece y nos deleita con sus pláticas. Nos encanta que hoy esté inaugurando esta serie de 8 sesiones que vamos a tener los días jueves a las 11 de la mañana. Este día vamos a estar hablando durante 45 minutos sobre el compliance en épocas de COVID. Les pido que aprovechen para hacer todas las preguntas, consultas y dudas y no se pierdan las siguientes conferencias que vamos a tener. Les repito, los días jueves a las 11 de la mañana. Aprovechemos para mantenernos en contacto, en comunicación. Recuerden que la Asociación de Expertos es diseñada para oficiales de cumplimiento y personas que trabajan en las entidades financieras. Me da muchísimo gusto platicarles que el 22 de abril de este año la asociación cumple 4 años y seguimos creciendo. Somos la asociación más grande en México y América Latina en temas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Así que nos vamos a enlazar en estos momentos con el maestro Sandro García Rojas. Es un maestro muy querido, profesor de muchos de nosotros. Vamos a hablar el día de hoy. Estamos checando la conexión con él en estos momentos. Entonces, me voy a desconectar durante unos segundos para poder iniciar esta sesión con él. Les agradezco mucho y sean todos bienvenidos. Mucho éxito en estas jornadas. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Entiendo yo que este webinar está transmitiéndose en vivo a través de diferentes plataformas, así que esperemos contar con la gracia de los dioses de la tecnología y que no hayamos cometido un error. Me dicen que se está viendo muy bien. Así que les saludo desde las diferentes plataformas a los que nos siguen eh, en Big Marker, que nos siguen en Facebook, en Zoom, en fin. Me da mucho gusto poder estar aquí y agradezco enormemente la invitación de la Asociación de Especialistas ASPLD, siempre con la iniciativa, siempre con ganas de poder innovar, de poder hacer estos diálogos, de poder tener la cercanía con los diferentes sectores, con los diferentes profesionistas, especialistas en estos temas. Yo creo que para todos es un momento sin duda alguna importante. No nos esperábamos que esto nos iba a pasar. Estamos todos sin duda en momentos aciagos. La distancia social nos tiene a todos pues en una nueva dinámica. Y por lo mismo creo que es importante que platiquemos de un tema que nos une, de los muchos que seguramente nos unen, que es el tema del compliance. Eh, yo me voy a permitir platicar someramente cuáles son los elementos que creo más importantes en estos tiempos. No sin antes, insisto, agradecer a la asociación, agradecerles a ustedes que desde sus casas, espero que el quédate en casa se esté llevando a cabo, estén observándonos, estén atendiendo este webinar, este
seminario en línea para tratar de utilizar los menos anglicismos posibles. Así que bueno, pues cumplimiento en tiempos de COVID-19. Nos toma por sorpresa. El mundo está viviendo un escenario que no teníamos previsto. Todo ha cambiado de paradigmas, todo ha cambiado de ritmos. Estamos alejados de nuestros centros de trabajo, estamos atendiendo eso de que íbamos a trabajar en el home office. Nunca pensamos que iba a ser tan complicado, que iba a haber tanto trabajo, y yo creo que todos ustedes coinciden conmigo en que hay muchísimo trabajo, hay muchas cosas que hacer. Y me gustaría destacar la importancia que tiene el estar primero conscientes de lo que estamos viviendo, de los cambios que evidentemente estamos de alguna forma experimentando, sufriendo, pero también de la utilidad que tiene el poder estar atentos y de poder poner en práctica lo que hemos aprendido en estos años, lo que hemos experimentado a lo largo de los últimos años con diferentes reformas que ha habido al marco jurídico, a los marcos que nos regulan, sobre todo en el sistema financiero, a las actividades vulnerables, conocer y aprender qué es lo que de alguna manera se aproxima y cómo se espera que todas las entidades financieras, que todos aquellos que estamos sujetos a un régimen de prevención, estemos reaccionando. No puedo dejar de hacer la referencia obligatoria, por supuesto, a Gafi. Y bueno, pues aquí, como ustedes saben, Gafi, el presidente de Gafi emitió un comunicado hace algunas semanas, el 1 de abril, desde París, nos emite un comunicado a través del cual nos da alguna referencia de cuáles son los riesgos que se están viendo, los riesgos coyunturales, contextuales, que estamos viendo hoy en los escenarios financieros y de actividades vulnerables en general en las economías del mundo. Y estos riesgos de alguna forma tienen que ver con factores que estamos viviendo, cierre de fronteras, por ejemplo, el distanciamiento social, estamos aprendiendo a operar desde otras perspectivas, la utilidad que tiene, por ejemplo, el uso de las tecnologías, la utilidad que tiene la protección del tema de la ciberseguridad, de estar no solamente conectados, sino también atentos a las nuevas tecnologías, en fin, una serie de escenarios. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, emitimos es una guía quizás, un documento al que denominamos Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo detectados a nivel internacional con motivo de la contingencia sanitaria de carácter mundial COVID-19. Y esto evidentemente obedece al comunicado de Gafi. ¿Qué es lo que tratamos de hacer a través de este documento? Auxiliar a los sujetos supervisados, a los sujetos obligados a los regímenes preventivos. Porque acuérdense de esa frase que yo he dicho mucho, nadie puede prevenir algo que no conoce. Y como ejemplo claro está el tema del COVID como tal, ¿no? Nadie se previno y el resultado es muy plausible, digamos muy claro, es tangible. En todos los países hay una crisis el día de hoy por el tema del COVID, y como no conocíamos el virus, como no sabíamos, no conocíamos cómo estaba y cómo se comportaba, no conocemos todavía y estamos en la lucha de encontrar una vacuna, una cura eficiente, pues evidentemente nadie puede prevenir aquello que no conoce, y esto es un ejemplo muy claro. Pero nosotros, los que estamos en esta sintonía, digamos, los que estamos de alguna manera encargados de la prevención del lavado de dinero, sí conocemos que hay ciertos elementos de riesgo y que el escenario ha ido cambiando en esos escenarios de riesgo, y que hoy podemos ver de manera muy clara, de manera muy contundente, cómo han cambiado la atención, por ejemplo, en las sucursales, ante el confinamiento, ante la instrucción de los gobiernos de quedarnos en casa. Cobraron una relevancia, por ejemplo, los servicios financieros a través de las plataformas digitales, ¿no?
Y esto evidentemente ha tenido un efecto muy positivo en aquellos que estaban preparados con plataformas digitales. El problema es aquellos que no estaban preparados, aquellos que no confiaban mucho en la parte de la digitalización. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el marco jurídico que nos regula en el sistema financiero ya permitía la incorporación de nuevos clientes a través de las plataformas digitales. Ya existía en nuestro marco jurídico la posibilidad de poder abrirle la puerta a un cliente para poderlo incorporar en una institución financiera y poderse incorporar como cliente. Aquellos que no tenían necesariamente estas tecnologías desarrolladas, pues ahora se han visto con la necesidad de implementarlas de manera mucho más urgente. Y yo creo que estamos en muy buen tiempo para replantear qué y cómo vamos a operar como negocios, qué y cómo como entidades, qué y cómo actividades vulnerables. Saludo, por supuesto, desde aquí a las diferentes asociaciones de bancos, de SOFIPOS, de SOFOMES, de centros cambiarios y transmisores de dinero a lo largo del país, a las uniones de crédito. Saludo con mucho gusto a las asociaciones que están dedicadas y están haciendo un esfuerzo por mantener esta comunicación para entender todos algo que ya sabíamos, pero adecuarlo a un escenario, a un contexto que hoy se nos presenta en torno al COVID. Les decía yo que el documento emitido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la UIF es un documento que pretende auxiliar a los sujetos supervisados justamente para identificar desafíos, pero también buenas prácticas. Tenemos que acordarnos que toda crisis, y esto lo decían los japoneses en los kanjis japoneses para escribir la palabra crisis, utilizan dos ideogramas distintos. Uno de ellos se refiere a riesgo y el otro se refiere a oportunidad. Toda crisis tiene un riesgo y también tiene una oportunidad. Y eso es muy importante para efectos de el escenario que estamos viviendo hoy. Este documento que la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera compartimos en este cotidiano trabajo que tenemos, en esta cotidiana comunicación que tenemos con la Unidad de Inteligencia Financiera, a quienes saludo desde aquí de manera muy afectuosa en esta colaboración que tenemos, en esta rápida comunicación que hemos llegado a tener. Y bueno, este documento que todos pueden conocer y que todo el mundo tiene acceso a él, las entidades financieras principalmente, fue un documento que enviamos a través del SITI, del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información. Tiene, por supuesto, una parte del contexto internacional donde mencionamos las convenciones de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, la de Viena con el tema del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de Mérida, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, por supuesto, las 40 recomendaciones de Gafi, que son para todos nosotros un documento de enorme importancia que nos da referencias internacionales de qué y cómo debemos comportarnos en un régimen preventivo eficiente. Aquí hay que recordar todos que no se busca tener solo los controles, no se busca tener solamente un sistema automatizado, una estructura interna, un oficial de cumplimiento, un comité de comunicación y control, enviar los reportes. Se busca que tengamos eficiencia en esos controles, que esa eficiencia de alguna manera se pueda calibrar. Y esto es algo que quiero destacarles a ustedes en el día a día. El constante mecanismo de calibración de nuestras metodologías de riesgos, de nuestras matrices de riesgos, conforme a los diferentes escenarios que enfrentamos. Esto es, no sabíamos que iba a haber, por ejemplo, un flujo importante de transferencias electrónicas. Hasta hace 3 meses no lo sabíamos, ahora lo sabemos. No sabíamos que iba a haber eventualmente compraventa de divisas de manera muy importante. No solamente la parte especulativa en los mercados cambiarios ha generado, por supuesto, una ola importante de compraventa de divisas, sino que también
hemos visto actividad en activos virtuales, ¿no? En general, eh, podemos observar que hay una dinámica que la gente se está incorporando a estas plataformas digitales, que empieza a conocer poco a poco estas medidas o estos métodos de pago a través de activos virtuales. Y nosotros como entidades financieras, como personas que estamos atentas de los regímenes preventivos, tenemos que saber que todo esto va cambiando y de alguna manera se va incorporando en una dinámica que, si bien nuestra entidad financiera estaba acostumbrada a tener, súbitamente empiezan a cambiar comportamientos, súbitamente empiezan a cambiar perfiles, incluso perfiles transaccionales de los clientes, de tal manera que hay que recordar algunas de las recomendaciones de Gafi más importantes, más trascendentes. Déjenme decirlo de manera muy general. La primera, por supuesto, la evaluación de riesgos, la aplicación de un enfoque basado en riesgos. Tiene que ser nuestra, digamos, columna vertebral en un régimen preventivo. Tenemos que saber que si sabemos evaluar los riesgos, hacemos un análisis específico de cuáles son los riesgos y recordemos mínimamente tipo de clientes o usuarios, canales de pago de distribución, zona geográfica en donde operan y por supuesto productos o servicios que les brindamos a los clientes. Estos son como los 4 mínimos que las recomendaciones y las guías de Gafi nos dan. Si hacemos una calibración y vemos constantemente cómo están variando, hoy por ejemplo podemos ver que la compra de supermercado pues se está haciendo de manera muy importante a través de plataformas digitales. Dejamos de ir a las tiendas de autoservicio, están cerradas muchas de las tiendas de autoservicio que nos daban ciertos bienes, ciertos servicios, y hoy se ha incrementado de manera importante el uso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito a través de estas plataformas digitales, lo que nos lleva, por supuesto, a un escenario muy afortunado de transacciones digitales, de transacciones en línea, pero también de un riesgo a través del cual los mecanismos, digamos, de prevención tienen que tener un énfasis añadido para que no haya escenarios de riesgo que el propio Gafi y nosotros a través de este documento hemos advertido. Hoy en la mañana, por ejemplo, leía la columna de uno de los diarios de Janet Leiva, a quien mando un saludo cariñoso, donde decía que por un lado tenemos las plataformas digitales, pero también por otro el trato humano, ¿no? El trato que estábamos acostumbrados a tener cuando íbamos al banco, cuando hablábamos con el responsable, con el gerente, con la cajera. Hay mucha gente, pensemos en la gente de edad avanzada, que tenía una actividad, por ejemplo, importante en el día, ¿no? Y que esa actividad importante era ir al banco y pagar 3 recibos o 2 recibos o sacar un dinero, y que para ellos esta actividad concretamente era una actividad que les representaba no solamente un entretenimiento, sino por supuesto una ocupación, la virtud de podernos ver, de podernos saludar, de poder tener esta interacción. Tenemos que cuidar, por supuesto, no solamente que las plataformas estén funcionando, sino que también no vayamos a vulnerar el hecho de que en una emergencia necesitemos cancelar una tarjeta, estar listos para ello. La comisión ha reaccionado y ayer el presidente de la comisión hacía también un comunicado a través del cual decía: la banca está sólida, la banca está actualizándose todos los días, estamos trabajando arduamente, créanme, desde la comisión y desde la Secretaría de Hacienda para poder seguir con esta actividad cotidiana, y que las instituciones financieras tengan esta facilidad de brindar los servicios, de poder encontrar nuevos clientes o incluso de que las operaciones, por ejemplo, los créditos, hemos autorizado a ciertos sectores, las OFIPOS, entre otros, el poder hacer operaciones a distancia con una identificación digital, cosa que ya prevía el marco jurídico. Y entonces nos damos cuenta que la evaluación de riesgos que habíamos hecho era afortunada, era una evaluación que estaba
digamos, de alguna manera ya reflejada en la norma y que hoy nos permite darle frente a estas inquietudes que tienen los diferentes sectores. Otra de las recomendaciones fundamental, la debida diligencia del cliente. Acuérdense que esta establece que las instituciones financieras, los sujetos obligados, deben verificar la identidad de los clientes. Y para esto, no solamente los clientes, los beneficiarios finales, están las herramientas, ¿no? Las videoconferencias, esta comunicación bidireccional a través de las plataformas para podernos cerciorar que se trata de la misma persona que se está identificando con un documento previamente establecido por una autoridad avalada. La recomendación 15, la de las nuevas tecnologías, ¿no? Y esta prevé que los países, las instituciones, deben identificar y evaluar riesgos que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos productos, pero también hacer uso de estas nuevas tecnologías. Y qué mejor momento, como lo decíamos, que ahora. Las nuevas tecnologías, bueno, véanlo ustedes, no sé cuánta gente esté concediéndome su tiempo y el poder estar platicando aquí, el escucharme con este mensaje, pero seguramente varios cientos de personas están hoy conectadas desde diferentes partes de la República y esto nos permite, sin duda alguna, poder seguir cerca, poder seguir atentos de lo que está pasando, mantener esta comunicación entre las instituciones financieras y, por supuesto, las autoridades en la materia. Por supuesto, bueno, ya mencioné la 16 de las transferencias electrónicas. Algo muy importante que es la recomendación número 20 respecto a los reportes de operaciones sospechosas, lo denomina Gafi, el reporte de operaciones inusuales. Hemos recibido varios correos, por ejemplo, de consultas, donde nos dicen, oiga, hay ciertos comités que no se pueden reunir hoy porque no podemos estar todos cerca. Sin embargo, hemos dicho, pese a que existe, digamos, este acuerdo por parte de la comisión para que se puedan suspender algunos plazos, el tema de los reportes es un tema muy importante. Hemos visto que afortunadamente la gran mayoría de los sectores pueden celebrar los comités, pueden reunirse a través de estas plataformas y que el envío de los reportes no se ha detenido. ¿Por qué es importante esto? Porque la unidad de inteligencia financiera sigue recibiendo la información, sigue por supuesto haciendo un análisis, una diseminación de la información y a través de estos mecanismos podremos, como autoridades, detectar de manera clara cuáles son efectivamente ya las amenazas directas, ya las tipologías específicas que estamos viendo. Hoy tenemos, digamos, un escenario de riesgos, pero no necesariamente tenemos el caso de aquí, el caso de allá, sino hasta que es reportado. Y por eso es muy importante que ustedes como entidades financieras reporten de manera periódica, como lo tienen establecido en la norma, no solamente los reportes de operaciones relevantes, las inusuales, las internas preocupantes. Ahora es cuando, justamente a través de estas calibraciones, vemos que eventualmente puede haber cambios en el perfil transaccional de los clientes y esto es bien importante poderlo mantener de alguna manera establecido. Para abordar, digamos, los riesgos específicos que están publicados en el documento, déjenme darles un poco el contexto nacional que creo que puede ser de utilidad y específicamente cuáles son los riesgos que Gafi nos ha puesto en la mira. Hemos escuchado con atención, pues, cuál es el desarrollo, digamos, social, cuál es el desarrollo que ha habido en términos de la pandemia. Hoy se requieren muchos más insumos en carácter de urgencia en temas, por ejemplo, de salud, de higiene. Se ha disparado por mucho los porcentajes de venta de ciertos productos como materiales de limpieza, guantes, cubrebocas, etc. Y esto de alguna manera nos lleva a ver, si estamos viendo una empresa que se dedica a la fabricación de cubrebocas, pues evidentemente vamos a ver que su perfil transaccional tiene un pico, tiene por supuesto una curva hacia arriba en sus actividades. Sin embargo, también nos pueden surgir actividades de pronto de clientes que teníamos en instituciones financieras que no tienen nada que ver
con el tema, digamos, de la proveeduría de este tipo de servicios y que súbitamente empiezan a tener un flujo de operaciones o una serie de actividades que nos resultan, si no sospechosas, por lo menos rompen con el perfil transaccional que de alguna manera estaba modelado en estos escenarios de gestión de riesgos. De ahí la importancia que estemos muy atentos de que esto pueda llevarse a cabo. Y Gafi nos pone algunos ejemplos, por ejemplo, nos habla del fraude, ¿no? Nos habla del fraude a nivel internacional y nos dice que hay delincuentes que han implementado nuevas fórmulas, nuevas maneras de cometer fraudes para obtener recursos. Acuérdense que el fraude está directamente asociado al tema del engaño. Engañan a la víctima a través de llamadas telefónicas, contactados por correos electrónicos. Ya conocemos ese fenómeno del Business Email Compromise o correos comprometiendo o falsificando información de ciertos negocios. Y pongo el ejemplo de alguien que manda un correo a un proveedor y le dice, oye, ya no necesito que me deposites en mi cuenta del banco tal, ahora necesito que me deposites en mi cuenta del banco tal. Pero si te fijas, el correo puede estar hackeado, sí, pero también podría provenir de una dirección que es muy similar a aquella que tu cliente acostumbra a usar y que lo único que está haciendo es desviar a través de engaños este receptáculo de, digamos, donde se van a recibir esos fondos. Hay una oportunidad, dice el dicho, la ocasión hace al ladrón, y la ocasión de emergencia, la ocasión de confusión, la ocasión donde la gran mayoría del planeta tiene, por supuesto, un escenario que no conocía y muchos están, digamos, bajo este influjo del nerviosismo, de la incertidumbre, pues alguien puede aprovechar esto y pueden generar una serie de actividades o de operaciones para engañar a los clientes y a las entidades financieras. Ahí lo resalta Gafi a través de este tema del fraude, a través de venta de medicamentos falsos, pruebas falsas en temas del COVID, apoyos económicos, actividades o instituciones que no existen, estafadores que se hacen pasar por médicos o por... Y alguien podría preguntar, oigan, ¿han visto ya este escenario? ¿Lo tienen en casos específicos? Sería una pregunta más para la unidad de inteligencia, que es quien lee los reportes, o a las instituciones financieras, ustedes deben saberlo, pero lo que es importante resaltar que Gafi nos envía esta lista, nos comparte estos escenarios de riesgo para que nosotros al menos sepamos que son mecanismos que pueden utilizar, digamos, los delincuentes para entrar y confundir a la población. Por supuesto, otro rubro de enorme importancia, los delitos informáticos, es decir, el uso de las plataformas, lo decíamos, la palabra crisis, oportunidad y riesgo. Existe una oportunidad a través de las plataformas tecnológicas para podernos beneficiar, pero también existe un riesgo de que pueda haber el malware, los códigos maliciosos en las computadoras o en los dispositivos móviles, a fin de asumir control en esos aparatos, ¿no? Hackers que se meten, que controlan nuestros aparatos, operaciones que de alguna manera a través de ingeniería social digital van pescando, phishing, a través de correos y van enviando una serie de ligas o una serie de información falsa. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos, hay que tener particular énfasis, y aquí permítanme subrayarlo, aquellos que tengan la capacidad de conectarse a través de VPNs o de tecnologías avanzadas a las bases de datos, hay que tener mucho cuidado de que esas bases de datos no vayan a tener un riesgo de poder ser hackeadas, robadas, mal usadas, porque recordemos que la información que tenemos de los clientes, por supuesto, es información confidencial, reservada, protegida bajo los secretos que marca la propia norma, de tal manera que tenemos que ser particularmente cuidadosos con el tema de la ciberseguridad. Ya mencionábamos el tema de los cambios en el comportamiento financiero, la importancia de poder monitorear las operaciones,
monitorear los mecanismos, los canales de pago, de distribución. Ahora, evidentemente, hay mucho menos uso de efectivo en las ventanillas, aunque ha habido gente que ha sacado dinero en efectivo de sus cuentas de banco para poder tener esa disponibilidad y no tener que salir a los cajeros, de tal manera que puede haber una razón, digamos, explicable de ese cambio transaccional. Sin embargo, no entendería yo por qué alguien pudiera aprovechar este escenario para hacer depósitos importantes de mucho dinero cuando el perfil transaccional no lo permitía. A lo mejor está ante la falsa creencia de que esta, digamos, pandemia, esta contingencia, nos tiene a todos distraídos, y es lo importante justamente que tenemos que subrayar en estas charlas, que no seamos nosotros las áreas de cumplimiento, las áreas que no tengamos un norte determinado. Nosotros tenemos que ser, de alguna manera, una pieza fundamental en la operación de las entidades. Nosotros tenemos que marcar pautas, nosotros tenemos que dar certeza en la operación, tenemos que estar abiertos a estos escenarios, por supuesto, y el análisis constante para modular y calibrar las metodologías de riesgos. Tenemos que tener la piel lo suficientemente ancha para que no nos asuste todo, pero lo suficientemente delgada para que no nos inflamemos con cualquier tema. Tenemos que aprender y valorar cuáles son estos escenarios, y de ahí estas guías que de alguna forma estamos tratando de compartirles. El escenario de la corrupción, tristemente, el que es corrupto trata de aprovechar estos escenarios, estos vacíos, estas lagunas, y aunque hay una regla de libre mercado, pues hay quienes están aprovechando de esto y están haciendo su agosto, como decimos en México, en las frases populares. Hay que reconocer, hay que estar al pendiente, hay que ver que las instituciones públicas, las cuentas de las instituciones públicas no vayan a tener evidentemente fraudes cibernéticos, pero tampoco se vayan a traducir en apropiación indebida de fondos, por ejemplo, en desvío de recursos. Hay hoy una necesidad de adquirir una serie de bienes, hay hoy una necesidad de la inmediatez de poder tener las cosas, y por supuesto se explica la inmediatez, pero no podemos dejar de hacer la debida diligencia, y esto es algo que debiéramos hacer todos desde el sector público, la debida diligencia de aquellos que nos están vendiendo los insumos, saber quién los vende, qué antigüedad tiene, si el mercado eventualmente va fijando los precios. Por supuesto, saber que no sean empresas recientemente creadas, empresas que eventualmente tengan una mágica aparición y por ende van a tener una mágica desaparición, y que están aprovechando la coyuntura para ello. La volatilidad del sistema financiero, tener cuidado, ¿no? Una consecuencia de las crisis eventualmente son las recesiones económicas. Y sabemos que nuestro país tendrá, por supuesto, una consecuencia económica con el tema del empleo, el tema de los flujos. No lo podemos desconocer, estamos por supuesto atentos a ello. Desde una perspectiva de supervisión, la Comisión está en coordinación, como lo decía Juan Pablo Graf, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria ayer, con instituciones como el Comité de Basilea, como ASBA, en fin, donde estamos cuidando, regulando los límites que tienen de alguna manera la banca, las instituciones financieras, para cuidar y proteger al sistema. Pero nosotros, desde la perspectiva de prevención del lavado de dinero, tenemos que ser también muy cuidadosos de estas nuevas oportunidades que eventualmente se pueden generar. Por ahí alguien anunciaba hace algunas semanas la apertura de alguna moneda, ¿no?, que querían inventarse en alguna parte de la República, en algún estado, como para poder intercambiar un tipo de moneda que surgiera. Tenemos que ser cuidadosos para que no haya oportunidad de que los criminales integren fondos de procedencia ilícita en el flujo de la actividad financiera. Tenemos que ser cuidadosos con observar estos flujos que mencionaba. Por ejemplo, ayer anunciaban
que las remesas han tenido un repunte especial. Yo aquí destaco dos elementos bien importantes. Uno, nuestros compatriotas, nuestros hermanos en otros países que no dejan de apoyar y no dejan de enviar recursos a las familias, a los conciudadanos aquí en nuestro país, por supuesto. También hay un efecto, digamos, del tipo cambiario. Ahí hay un incremento importante. El tipo cambiario entre el dólar y el peso ha tenido un incremento importante y eso también se ve reflejado en la traducción del número total de pesos que se han cobrado en el tema de las remesas, pero no solamente eso, sino también la facilidad que las instituciones financieras han tenido, la visión que han podido generar para que ese dinero pueda ser, digamos, extraído, no necesariamente en las sucursales de las instituciones financieras, sino también a través de mecanismos, digamos, digitales, a través de cuentas ya aperturadas, a través de estos mecanismos para poder utilizar estas herramientas como el CODI, por ejemplo, que creemos que es de gran importancia, para darle un empuje, para darle un énfasis a la inclusión financiera, la política de inclusión financiera. Ahora más que nunca nos damos cuenta de la importancia que tiene la inclusión financiera. Otro tema sin duda relevante, el tema del financiamiento al terrorismo, cuidar que no se vaya a aprovechar que los grupos, digamos, dedicados al envío de fondos, a financiar actividades terroristas puedan tener este tipo de canales abiertos, de ahí la importancia del monitoreo, insisto, de la debida diligencia del cliente, del reporte de las operaciones, mantenerse cercanos. Y me gustaría resaltar quizás dos cosas que son importantes antes de dar pie a contestar alguna pregunta que nos están haciendo ustedes que nos escuchan. La primera, la importancia de la cercanía que tenemos con los diferentes sectores como autoridades. No solamente el correo de prevención.lavado@cnbb.gov.mx, donde hemos recibido cientos de correos para precisiones y consultas, sino también la importancia de mantener estos diálogos. Nosotros hemos tenido ya, por ejemplo, diálogos con el sector de las OFIPOS, de los bancos. Nos hemos reunido en estas reuniones virtuales a través de las plataformas tecnológicas, con las OFOMES no reguladas. Nos hemos reunido con las uniones de crédito. En fin, mantener una dinámica abierta, una comunicación transparente y clara entre los diferentes sectores con el sistema financiero, y aquellos que están en actividades vulnerables también tratar de mantener esta comunicación. La unidad de inteligencia financiera ha mantenido esta comunicación abierta también. Les repito, estamos en una constante dinámica, digamos, de comunicación. Mantenernos cerca. Y otra que creo que es muy importante es alertar, advertir. Hay una frase que a mí me gusta mucho: quien pregunta no se equivoca. Si estamos ante la duda de si algo es digno de reportarse o no, podemos hacer las consultas, podemos reportarlo ante la duda, mejor reportar, podemos hacer estos acercamientos, podemos intercambiar información. Un tema fundamental para las instituciones financieras: intercambiemos información, alertémonos. Oigan, hemos recibido este tipo de clientes, o hay un cliente determinado que ha pretendido estas operaciones en específico. Tratar de ayudarnos con este intercambio de información. Ya está, digamos, el marco jurídico, ya nos lo permite, estamos listos para ello, de tal manera que hay que, yo diría, intercambiar información de manera cotidiana, como algo, digamos, del día a día. Estar al pendiente, yo los invitaría a que estén al pendiente de las guías y documentos que va emitiendo la autoridad, en particular tras un trabajo que se ha hecho con los diferentes sectores, por supuesto con la UIF, por supuesto con la banca. La Comisión Nacional Bancaria publicó hace poco la actualización de su guía anticorrupción. Y en esa guía vienen ya algunos elementos que Egmont, el grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera, destacaba, por ejemplo,
en temas importantes como el soborno de funcionarios. Y esta guía, todas las guías, están en un constante mecanismo de revisión y actualización, y conforme van publicándose por los grupos de trabajo internacionales o por los organismos, documentos o información que creemos que es de utilidad, por supuesto nutrimos estas guías. La guía anticorrupción, pronto emitiremos una guía de alertamientos, como ya lo hicimos en octubre del año pasado, que va a referenciar a los BECs, al Business Email Compromised, a los correos que llegan información, que más están tendentes a un tema de fraude, para tener ciertas alarmas que son importantes para las instituciones financieras. El denominado lavado de dinero a través de negociaciones internacionales o Trade-Based Money Laundering, también un mecanismo que estamos viendo y que se ha visto en los últimos meses, años a lo largo del mundo, y que Gafi también ha alertado, de tal manera que en este compartir de información, no solamente con ustedes, instituciones, sujetos obligados, especialistas, académicos, auditores, sino también con agencias internacionales con las que el gobierno mexicano tiene un intercambio constante, activo, dinámico, y que cada quien está haciendo su parte para poder integrar y proteger, digamos, un régimen preventivo en el sistema financiero, en el sistema de prevención de lavado de dinero. Abriría yo a preguntas. Sé que tenemos algunas, no sé si vamos a poder todas, pero sin duda alguna vamos a tratar de atenderlas, y estoy a sus órdenes. Déjenme leer aquí alguna de ellas que tengo aquí. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? En Facebook, estamos en Facebook y aquí en el foro del webinar. Sin lugar a dudas, muy interesante la ponencia que escuchamos del maestro Sandro, y tenemos muchísimas dudas. Tenemos más de 56 preguntas registradas. Yo les prometo que todas las contestaremos y las pondremos en nuestra página web, y si ustedes nos comparten los correos electrónicos se las haremos llegar, pero me gustaría hacer un pequeño recuento para el maestro Sandro, que nos está escuchando del otro lado, de algunas de las más importantes o las más recurrentes. En el tema de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿cuál es el plan para este año 2020? Y si este se verá afectado por la pandemia. Me gustaría hacer algunas y que el maestro posteriormente las vaya contestando. La segunda es, desde la óptica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿el CODI incrementó considerablemente ante esta pandemia o mantiene una curva de crecimiento normal? Otra de las preguntas reiteradas es que si después de toda esta contingencia y de las medidas de la sana distancia, habrá modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a todos los sectores. Esta creo que es una pregunta que muchos tenemos la duda. ¿Cuándo se publicarán las actualizaciones de las disposiciones para SOCAPs de los artículos 71 y 72? Es muy importante lo que señaló de las sesiones del Comité de Comunicación y Control. Actualmente, como todos sabemos, se congelaron el tema de las reuniones, y si es que la comisión estaría pensando en que pudieran tomar como válidas si estas sesiones se llevaran en un formato de un video o de una sesión virtual. ¿Cuáles son los fraudes que más están llevando a cabo y cuáles están cometiendo o han aumentado en estos tiempos de COVID? Esa también es una muy buena pregunta. Me sigue bombardeando de preguntas, entonces yo me comprometo a hacer la compilación de todas. No quiero abusar del tiempo del maestro Sandro. Si la CNBV puede hacer públicas las plataformas digitales que han sido aprobadas, yo creo que eso es un tema del Comité Interinstitucional y eso lo sabremos cuando termine la pandemia. Se dice que uno de los planes de este gobierno es quitar el uso del efectivo para combatir la corrupción y traer a millones de personas a la economía formal. Ante esta situación, ¿cuál sería el consejo de la autoridad para los centros cambiarios que en su mayoría manejan únicamente efectivo? Vamos a regresar con el maestro Sandro para que pueda
atender algunas de estas preguntas y posteriormente regresamos aquí al cierre para despedirnos de ustedes y para compartirles más información de los webinars de las siguientes semanas. Vamos a hacer el contacto y regresamos. Supongo que me escuchan y me ven bien, espero que así sea. Gracias, Salvador, por las preguntas. Miren, yo les diría, muchas de ellas sin duda interesantes. Anoté prácticamente conforme ibas disparando las preguntas, pues no puedo, no puedo decir que fuera más suave, más que ello. Plan de la comisión. Bueno, la comisión, como ustedes saben, trabaja de manera constante, sigue trabajando, sigue atenta de su actividad cotidiana. Lo único que en este momento, digamos, no estamos llevando a cabo son visitas in situ, que muchos de ustedes deben decir, ¿cómo? ¿Pero por qué? Si los estamos extrañando. Pero bueno, estamos haciendo, por supuesto, las actividades de vigilancia, estamos todos atentos de lo que está pasando, estamos pidiendo información. Está abierta la plataforma para el registro del examen, por ejemplo, tenemos ya más de 200 personas, si no me equivoco, más de 200 y tantas personas inscritas para el próximo examen, que como ustedes saben, está pendiente de definirse la fecha, y atentos, por supuesto, a lo que la autoridad sanitaria nos vaya instruyendo. Pero bueno, ¿qué plan tiene la bancaria? Otra cosa importante que me gustaría anunciarles es la bancaria cumplió 25 años de ser creada. La Comisión Nacional Bancaria de Valores como tal, como ustedes saben, había una comisión bancaria y una de valores, pero como Comisión Nacional Bancaria de Valores ya cumplió 25 años y a la luz de esto vamos a organizar una serie de conferencias en diferentes materias, ciberseguridad, subtech, tecnología, por supuesto, PLD. Entonces, pues estén atentos a los comunicados que haremos para que se puedan inscribir a estas conferencias que seguramente serán virtuales. La comisión estará, por supuesto, cercana a las instituciones, seguirá atendiendo dudas, todos los correos, ¿no? Déjenme ver porque algo está pasando aquí con la cámara. A ver, déjenme un segundito, por favor. Mientras tanto voy hablando con ustedes. A ver, aquí está, perdónenme. Tengo aquí... Ya. Mientras tanto voy abriendo aquí. Espero que ya me estén viendo. Perdón por la interrupción. Creo que ya está la cámara funcionando. Bien. Atender las consultas, les decía yo, seguiremos contestando. Hemos visto alguna curva importante en el comportamiento. Les decía yo que recuerden que la comisión no ve el contenido de los reportes. La UIF eventualmente es quien la analiza y la ve. Sin embargo, por estos diálogos que hemos tenido con los sectores, por supuesto hemos visto cambios en los perfiles transaccionales de clientes. Por supuesto hemos visto que ha habido diferentes curvas que se han movido en el uso, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de transacciones digitales, etcétera. Sí ha habido. Lo que no significa necesariamente, insisto y subrayo, que sea un tema delictivo, lo que no significa que sea un tema necesariamente de mal uso de las plataformas. Por supuesto que no. Lo único que de alguna manera significa es que hay un cambio en el comportamiento transaccional, por supuesto, que se están utilizando los mecanismos digitales, pero esto no necesariamente significa malicioso, al contrario, me parece que es la parte de oportunidad que estamos viendo en el uso de las plataformas digitales. ¿Habrá modificaciones a las disposiciones? Es pronto para decirlo, es pronto para mencionar si va a haber o no. Lo que es muy importante es estos escenarios de prueba que la Comisión ha autorizado a los diferentes sectores, por ejemplo, de las OFIPOS, de las uniones de crédito, etcétera.
es sin duda alguna un escenario que estamos viendo y estamos probando cómo se comporta, cómo digamos, es recibido por el sector, es utilizado por el sector, cómo es monitoreado por el sector, y si por supuesto después del escenario de la pandemia fuere menester cambiar la norma para dejar, digamos, esas fórmulas operativas, las vamos a dejar. Siempre hay algo positivo y esto nos va a dejar muchísimas cosas positivas, estoy absolutamente convencido. Actualización para las disposiciones de las OCAPs están por supuesto en la fila de las actualizaciones que se tendrán que hacer. Hoy estamos atendiendo, digamos, estas consultas o autorizaciones específicas que se nos están presentando. Si hay alguna duda o alguna inquietud por parte del sector de cooperativas de ahorro y préstamo, por favor, formúlenlo, háganlo a los correos de la comisión, a mi correo, bienvenidos. Los comités de comunicación y control serán válidas las sesiones en línea. La norma no nos dice que no pueden ser en línea. De tal manera que si hay una forma fehaciente, documental, de poder acreditar que la sesión se llevó a cabo, por supuesto que es válida. Y esto es algo que la comisión mencionó desde un primer momento, es decir, en aquello que no se pudiera llevar a cabo hay que documentarlo para poder hacer eventualmente un escenario, digamos, un plan de autocorrección. Pero las cosas que no son planes de autocorrección, recuerden que las sanciones graves, falta de envío de reportes, falta de estructuras internas, falta de manuales, etcétera, no son susceptibles a planes de autocorrección. Pero si podemos llevar a cabo estas sesiones, podemos llevar a cabo, por supuesto, comités, y a través de estos comités podemos sesionar, por supuesto que son válidas para la autoridad en el envío de los reportes más que nunca. Hemos visto fraudes al día de hoy, nos preguntaban, sí, claro que hemos visto fraudes y hemos detectado eventualmente que hay gente que quiere hacerlo, pero lo hemos recibido, lo hemos visto como ciudadanos, no como entidad supervisora, porque insisto, recuerden que quien ve el contenido de los reportes es la autoridad de la unidad de inteligencia financiera. ¿Alguna otra? Podemos hacer públicas las plataformas digitales que han sido autorizadas. No es que hayamos autorizado a una o a otra. En algunos casos se han pedido autorizaciones específicas, pero en otras hemos autorizado a los sectores, ¿no? A todos los sectores. Y esto de alguna manera lo ven ustedes, por supuesto, reflejado en la oferta que las diferentes instituciones están llevando a cabo. Consejo para los centros cambiarios. Pues sí, los centros cambiarios tienen una dinámica importante porque la ley, su marco jurídico, está restringido al uso de efectivo en ventanilla. Hay quienes nos han dicho, queremos recibir operaciones a través de mecanismos, por ejemplo, de cuentas, de captación, que quisiéramos recibir a través de tarjetas de crédito. La norma, la ley, no las disposiciones que escribe el señor secretario, sino la ley federal, la ley general para la organización de actividades auxiliares de crédito, no lo permiten, de tal manera que esto tendría que tener una iniciativa legal y llevarse al Congreso. No está en las manos, desafortunadamente, de la autoridad supervisora el poderlo modificar, pero me encantaría ver una propuesta, me encantaría ver que alguien propone ante las cámaras, que yo creo, sin duda alguna, sería una propuesta interesante. Bienvenidas las asociaciones, el gremio, conjúntense, trabajen de manera unida y hagan la propuesta respectiva. Creo haber dado respuesta a las preguntas. Salvador, regreso contigo, con mucho gusto. Maestro, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo, por su diligencia. Quiero decirle que tenemos otras preguntas aquí en el tintero que le haré llegar, si usted me permite, para contestarlas a todos a todas las personas que me escuchan. Estamos llegando casi a un auditorio de 850 personas que están conectados en toda la República escuchando este webinar. Les pido por favor que den un like en la página de ASPLD, que estén muy pendientes de los webinars que vamos a estar lanzando durante estas 8 semanas. Quiero compartirles que el nombre del siguiente webinar que estaremos lanzando la semana que entra
el día jueves a las 11 de la mañana. Es microfinanzas, compliance y el COVID-19, generando estrategias para que jueguen a nuestro favor. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Seguramente estará con nosotros la presidenta del comité de auditoría de la asociación, Maribel Vázquez, que nos dará muchísimo gusto de tenerla con nosotros. Y este es un momento en la vida que no hay que esperar a que pase la tormenta. Hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Es una gran oportunidad para salir adelante. Yo quiero agradecer nuevamente al maestro por su disposición, por siempre estar pendiente de la asociación, por participar con esta conferencia. Y les reitero, vamos a contestar todas sus preguntas. Le mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando en este webinar. Nos vemos el próximo jueves. Síganos en la página. Estén pendientes de los webinars que vamos a hacer. Próximamente le estaremos haciendo llegar a su correo más información sobre estas jornadas. Maestro, le mando un fuerte abrazo y me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aquí está. No sé si gracias a ti, gracias a ustedes, me da mucho gusto haber estado aquí. Me entusiasma muchísimo saber que fue tanta gente la conectada. Prácticamente hubo más que en el concierto de Shakira en línea, creo, que Platanito Show. Así que lo agradezco con mucho gusto. Y solamente mandarles, primero agradecerle a la asociación la posibilidad de estar, de compartir, de estar en estos escenarios y de poder intercambiar con ustedes estas impresiones, estos conocimientos en general, y decirles, yo creo que son tiempos complicados, sin duda alguna, pero déjenme, para no fallar con los cuentos que me gusta a veces contar en las clases, contarles el cuento de los sabios. Había 5 sabios que estaban, que eran ciegos, 5 sabios que eran ciegos y que querían conocer lo que era un elefante. Y entonces, para poder conocer lo que era un elefante, se acercaron con un rey que tenía un elefante y le dijeron, déjanos conocer a tu elefante. 5 sabios ciegos. Uno de ellos llegó y tocó la trompa del elefante y dijo, caray, esto se parece a una serpiente, es como una serpiente. Otro más tocó la oreja del elefante y dijo, no, que va, esto es como un abanico. Alguien más tocó la rodilla, la pierna del elefante y dijo, esto se parece a un árbol rugoso y duro. Otro más tocó la cola del elefante y de alguna manera dijo, esto se parece a una cuerda larga y con fibras. Y finalmente dijo el último, voy a tocar el lomo del elefante, y encontró que el elefante era como una pared rugosa, dura, y dijo, el elefante es como una pared. La verdad, todos discutieron porque uno tenía la idea de que el elefante era como una cuerda, otro como un abanico, otro como una serpiente, otro como un árbol, y al final el elefante era un poco todo eso. Y un sexto sabio, que sí podía ver, les dijo, el elefante es todo eso. Cada uno de ustedes ha tenido una visión específica del elefante, cada uno de ustedes ha podido apreciar una parte concreta del elefante. Lo que es importante es que sepan que el elefante es todo eso. Nosotros estamos viviendo diferentes realidades. Estamos viendo un país, estamos viendo un mundo, una sociedad, una familia, una comunidad, una institución que está viviendo sin duda tiempos difíciles, pero volveremos a estar juntos, volveremos a abrazarnos, volveremos a convivir, a gozar de aquello que conocimos, y lo que no se pueda, lo que no se, digamos, regrese a los viejos escenarios, tendrá una reinvención. Por ahí aprendí hace muchos años una frase que me gustaba mucho, que era, la vida a veces se viste de fatalidad justamente antes de renacer. Así que estamos en ese proceso de renacimiento, estaremos bien. Les mando desde aquí un abrazo cariñoso, mi reconocimiento,
Gracias a la asociación, celebro que haya mucha gente que se inscriban, que nos compartan. Gracias por la convocatoria. Nos ven, nos escuchan desde su casa. Un abrazo muy cariñoso con miras a podérnoslo dar muy pronto. Me despido de ustedes deseándoles